El Tribunal Constitucional es el encargado ahora de revisar este indulto. Así es, que es lo que también se dijo de siempre. En vía previa, el fuero nacional era el competente antes que inclusive la jurisdicción internacional. Toda vez que eso ya se había establecido incluso en la sentencia Crucilat en su momento, en la que se estableció justamente que el vía control constitucional y vía control de orden a la jurisdicción constitucional tenían que revisarse los actos políticos del presidente, en este caso el indulto como ejemplo de ello, ¿no? ¿El Tribunal Constitucional podría revocar el indulto de Alberto Fujimori después de ese pedido de la Corte Interamericana? Por cierto, podría hacerlo en la medida que se declare inexistente, ¿no?, y falso el hecho de la patología cardíaca. Ajá, y en ese caso el expresidente volvería a Diroes. Hombre, se cortaría el indulto y obviamente la ejecución de la pena tendría que hacerse conforme las reglas del procedimiento de ejecución de sentencias, ¿no? Ajá. ¿Tiene el Tribunal Constitucional para responderle a la Corte Interamericana hasta el 29 de octubre? El Estado peruano tiene para responderle hasta el 29 de octubre, así es. Y en ese caso ya, como usted lo estaba comentando, ustedes ya no pueden hacer nada con respecto al tema más que esperar la decisión del Tribunal Constitucional. Básicamente porque lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, mejor dicho, es trabajar en lógica de consolidación de ese motivo médico que en su momento justificó el indulto. No se puede hacer otra cosa, porque lo que es claro es que ese motivo médico, esta patología cardíaca que ponía en riesgo la vida del señor Fujimori y que además le sometía a un riesgo de muerte súbita, es existente absolutamente, o sea, no se ha inventado absolutamente nada, al margen, como digo, de las motivaciones políticas que pudieran haberse dado en su momento por motivos de coyuntura X, Y o Z, ¿no? Ya, y en todo caso, si el Tribunal Constitucional decide revocar el indulto a Alberto Fujimori, ¿qué acciones podrían ustedes interponer? Bueno, se estudiaría en su momento. Es un poco prematuro establecer ahora qué acciones se pueden interponer, porque lo que hay que ver es primero qué es lo que va a resolver y cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, ¿no? Bien, entonces el Tribunal Constitucional estaría encargado de revisar este asunto. ¿La justificación o no podría tomarse la medida de una nueva revisión médica? Con un nuevo... Establecerán ya los mecanismos nacionales, la forma como van a hacer la verificación. Si por ejemplo una peritación médica, o si por ejemplo también una evaluación de la documentación que se hizo en su momento, también obviamente con expertos sobre la materia, y o si acaso también incluso la evaluación del propio expediente médico del señor Fujimori para contrastar los motivos de salud que en su momento se dieron, ¿no? Lo que sí, por lo menos la defensa tiene claro es que esos motivos médicos fueron absolutamente existentes y jamás se violó por lo menos el principio de veracidad. Como digo, al margen de las motivaciones políticas que pudieran haberse dado en su momento y que obviamente la parte mía, la parte de la defensa desconoce y no es parte de mi trabajo. Doctor Pérez Arroyo, ¿cómo se encuentra en estos momentos su patrocinado, el expresidente Fujimori? Bueno, tranquilo, hablé con él hace 2 días, está tranquilo, obviamente bastante ansioso por lo que podía pasar, y creo que, como le reitero, esta respuesta de la Corte Interamericana es la que estábamos esperando. En ningún caso esperábamos una resolución anulatoria como la parte contraria establecía en su momento, y además decía que podía pasar y iba a pasar así, ¿no? En ningún caso iba a ser así, y de hecho nos está dando la razón en ese sentido la Corte Interamericana. Bien, muchas gracias a doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori. Estamos nuevamente con nuestra compañera Lourdes Paucar, que se encuentra con la abogada Gloria Cano. Lourdes, adelante. Así es, abogada, usted podía escuchar entonces los argumentos del doctor Miguel Pérez Arroyo. Le ha señalado que sí hay motivos, razones médicas que sustentan ese indulto a Alberto Fujimori. Bueno, eso es lo que ha señalado el Ejecutivo en su momento al otorgar el indulto. Nosotros seguimos señalando que no. La Corte Interamericana también, en el considerando 57, ha señalado que muy aparte de las razones médicas, se debe de ponderar también por parte para poder establecer un indulto o poder establecer la justeza de que es necesario que se haya cumplido con parte considerable de la pena impuesta
multa, así como también se dice va a haber pagado la reparación civil que impuso la condena, y que la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación, así como también tener en cuenta los efectos que su liberación anticipada tendría en el nivel social y sobre las víctimas y sus familiares. Es decir, que ninguno de estos requisitos que señala que son, digamos, que la Corte Interamericana dice que los jueces habría que tener en cuenta, y así como el Poder Ejecutivo tuvo que tomar en cuenta para el momento de haber otorgado el indulto, estos no se cumplen cuando se ha otorgado el indulto de carácter supuestamente humanitario a Alberto Fujimori. Efectivamente, no cumple estos requisitos, no debió darse. Por supuesto, o sea, esto es lo que le dice la Corte, dice, ¿qué es lo que se necesita para un indulto de carácter humanitario? Primero, establecer, aparte de las condiciones médicas de una persona, tendría que haberse analizado la conducta del condenado. ¿Ha cumplido con la reparación civil? Alberto Fujimori no ha pagado un solo sol de la reparación civil que le fue impuesta. ¿Cuál ha sido su conducta con respecto a los graves crímenes por los cuales fue condenado? La negativa. Nunca hubo reconocimiento, nunca hubo el perdón hacia las víctimas, el pedido de perdón. Y tiene que tener en cuenta los efectos que hace ante la sociedad esta liberación, así como los efectos sobre las víctimas y sus familiares. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han sentido las víctimas con respecto a esta liberación? La Corte es clara al decir que este indulto prácticamente choca con lo que señala la Convención, con lo que señala la sentencia de la Corte. Pero lo que dice el tribunal, lo que dice la Corte Interamericana es que los tribunales peruanos han dado muestra que en otras oportunidades han podido poner remedio interno a estas situaciones de graves violaciones, como por ejemplo en los indultos, hace mención en los indultos de Crucillad y otros que han sido anulados por el Tribunal Constitucional. Y por ello es que dice la Corte, este tribunal valorará lo que en sede interna puede hacerse y se guarda en reserva el pronunciamiento con respecto a al final sobre si los trámites internos han chocado con su sentencia, y por eso queda el plazo hasta octubre al Estado peruano de poner remedio interno a este indulto que no debió darse nunca. Okay, muchísimas gracias, doctora Gloria Canda. Entonces, hasta el 29 de octubre tiene plazo el Tribunal Constitucional. Bueno, Carlos hace la precisión. ¿A qué se referiría la Corte con remedio interno? O sea, dice que el Tribunal Constitucional, la jurisdicción constitucional es la que puede poner, puede hacer nuevamente, puede revocar el indulto, puede analizar las condiciones en las cuales se ha dado, los requisitos que señala la Corte en estos párrafos de la sentencia, haciendo un control de convencionalidad. Debería pronunciarse el Tribunal Constitucional tomando en cuenta los criterios que ha señalado ya la Corte. O sea, básicamente regresa a la dirección, pero también puede haber otras alternativas, ¿o es la única? No, o sea, no hay ninguna otra alternativa para remediar, porque no hay en nuestra legislación arresto domiciliario para condenados, no existe. Lo que existe es la prisión efectiva para este tipo de delitos, ¿no? Ok, entonces hasta el 29 de octubre, Carla, tiene plazo el Tribunal Constitucional para poner remedio al tema del indulto dado a Alberto Fujimori, según orden de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Regresamos contigo. Bueno, en todo caso es el Tribunal Constitucional el encargado de ratificar el indulto a Alberto Fujimori o revocarlo, y hasta tiene plazo hasta el 29 de octubre para revisar el caso del expresidente.